Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Caseta hace poco lanzó una nueva referencia y seguramente muchas personas estaban esperando unos auriculares de estos, ya que es enfocado hacia los bass head. Sí, a todos los amantes de sus graves súper potentes, pues seguramente estamos ante una de las mejores alternativas. Ya te hago spoiler y te estoy hablando de estos Caseta SAR. Obviamente tenemos la acostumbrada firma de Caseta, así que los he probado y te cuento todo después del intro. Para empezar, tenemos la típica caja de Caseta en sus auriculares más premium, por llamarlo de alguna forma. Está en color negro, que al abrirla nos deja ver evidentemente los auriculares, y también tenemos una placa de metal donde tenemos la referencia. En su interior claramente tenemos lo que sería el cable, los AirTips y la guía de usuario. Como ya sabemos, Caseta es una de las marcas que más referencias lanza al mercado, y hoy precisamente vamos a hablar de una de esas últimas referencias, como son estos Caseta SAR, unos auriculares que visualmente hablando me parecen muy atractivos. De hecho, los han querido hacer en color negro, ya que este color tiene un toque o ese plus de elegancia que difícilmente vas a conseguir con otro color. Vamos a tener una placa externa metálica en color brillante y además una pequeña rejilla que nos sirve para liberar la presión causada por el driver, que ya sabemos que esto también nos va a ayudar en temas de bajos. Por otra parte, tenemos la típica cápsula en resina semi-transparente que te permite ver el contenido de los auriculares. Ahora bien, en estos Caseta no tenemos una boquilla de pieza completa, sino que por el contrario lo han dotado con una boquilla de latón. Hay personas que no les gusta, pero bueno, es lo que tenemos y para mí me da muy buenos resultados. Pasando a lo que sería el tema ergonómico, ya sabemos que es un factor muy importante a tener en cuenta, pero lo primero que tienes que saber es que, como siempre, nos incluyen unos AirTips, que en este caso son básicamente los mismos de todas las referencias, o por lo menos de la gran mayoría de Caseta, que la verdad no me parece que hagan un muy buen trabajo. Así que para hacer las pruebas yo los he cambiado por los AirTips de silicona de TRN, que a mí me parecen fantásticos y evidentemente dan un mejor trabajo que los de Caseta, o por lo menos los que traen en la caja, en cuanto a temas de aislamiento y sobre todo ergonomía. Así que una vez dicho esto, es importante que elijas los AirTips del tamaño correcto, porque esto es de vital importancia, como siempre digo en los videos, para que obtengas la mejor experiencia. Ahora, como siempre, he hecho las pruebas de escucha prolongada durante aproximadamente 2 horas y media y debo decir que aquí la experiencia me parece espectacular. No solamente el aislamiento pasivo que consigue, que es increíble, sino que en todo ese tiempo que estuve escuchando música no llegué a sentir que se me salieran del oído y muchísimo menos molestia alguna. El peso de cada auricular es de unos 8 gramos, lo que en conjunto llegaríamos casi hasta los 16, y si le sumamos el peso del cable tendríamos poco más de 34 gramos. Aquí posiblemente no sean los auriculares más livianos que he probado, pero sí que te puedo asegurar que no afecta en nada el tema ergonómico, y por el contrario diría que está en el top 5 de los más cómodos que he probado. Por otra parte, y tocando el tema del cable, también hubo cambios, pero son muy buenos, y de hecho es una buena noticia para las personas que compren estos auriculares, ya que han optado por incluir el mismo cable de los Caseta C, es decir, un cable trenzado de 8 núcleos, libre de oxígeno, que es de mayor calidad que incluso referencias más costosas de la misma marca Caseta. Por lo demás, el cable sigue teniendo la longitud de 1,2 metros, lo puedes comprar con o sin micrófono, y además el conector es el típico B-Pin-C, y quiero resaltar quizás el jack de 3,5 milímetros, que aunque no está en L, pero sí que es metálico y le da como ese plus de calidad al cable. Pero como siempre, para hacer las pruebas he decidido cambiar el cable de fábrica por el que utilizo habitualmente de TRN, que también es de 8 núcleos, ya que comparándolos el de TRN me da mayor calidad que el que trae de fábrica. Una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de los datos o especificaciones técnicas, y es que estos Caseta SAR cuentan con una respuesta de frecuencia de 20 a 40.000 Hz, una sensibilidad de 109 decibeles y una impedancia de 16.5 ohms. Esto último significa que son auriculares muy fáciles de mover con prácticamente cualquier dispositivo, pero si entramos ya en materia de sonido, en estos Caseta SAR nos encontramos una configuración híbrida de 8 drivers por auricular, donde tenemos 7 de armadura balanceada y un driver dinámico. En este último, por más que busqué la información del diámetro, realmente no la encontré, así que
especulando un poco diría que es de unos 10 milímetros. Lo que sí nos dicen es que tenemos una nueva unidad de circuito magnético y que ha sido desarrollado por la propia caseta, y que este driver es tan bueno que es capaz de competir de tú a tú con la competencia sin importar cuál sea la marca, o por lo menos es lo que nos dicen teóricamente. Pero además de esto tenemos 6 drivers 50024S encargados de las frecuencias medias y altas, y para potenciar estas frecuencias altas han optado por el driver 30019S, que es como la evolución del famosísimo 30095 que tan buenos resultados nos ha dejado. Pues bien, esto sería en cuanto a temas de configuración, pero antes de pasar a contarte mi experiencia y la opinión que tengo acerca de estos auriculares, es importante que sepas que las pruebas las he realizado con mi iFi Go Link, iFi Hip DAC, iFi Zen DAC y mi Hivi R3 Pro. Parece que en caseta es bastante habitual tener una firma de audio en V o en este caso en U para tener un sonido muy divertido. Mirando la gráfica de estos SAR nos podemos dar cuenta que enfatizan principalmente en lo que son las frecuencias graves, así que podemos deducir que va enfocado a un público que ama los graves o un bass head, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, sobre todo porque si nos fijamos, sobre todo el punto más alto de las frecuencias altas, sobre los 7500, no llega al nivel ni siquiera de los medios y muchísimo menos de los graves. Esto es importante que lo tengas en cuenta, y es que precisamente vamos a hablar de las frecuencias agudas en estos auriculares, porque normalmente tienen un muy buen desarrollo, buena definición, pero para mí diría que es el principal handicap o el principal pero que le logré encontrar a estos auriculares, y por ende no llegaron a ser mis favoritos, porque todo pintaba muy bien hasta las frecuencias agudas. Pero aquí no quiero que me malinterpretes, porque el tema del sonido es muy subjetivo, y es que estos auriculares tienen unos agudos detallados. Evidentemente no vamos a llegar a la sibilancia, lo cual es muy bueno para las personas sensibles, pero ¿qué pasa? Hay auriculares que son capaces de reproducir estos pequeños brillitos que otros auriculares no, y debido a que tienen una muy buena afinación en esta zona. Se supone que estos auriculares cuentan con el 30019S para potenciar estas frecuencias ultra altas, pero honestamente siento que el volumen es demasiado bajo para llegar a sentir la experiencia que a mí personalmente me gusta. Ojo, no estoy diciendo que sean malos, sino yo como tal no le gustó la experiencia en agudos. En cuanto a las frecuencias medias, debo reconocer que el trabajo que han hecho es bastante bueno, y la verdad no pensé que escuchar otros caseta con el nivel de medios de los AS16 Pro, pues en este caso me han gustado igual o incluso más, porque cuando escuchas música con voces graves se siente el cuerpo, se siente la naturalidad de esta voz, y sobre todo que no se escucha demasiado aguda como en algunas ocasiones, que les falta como ese plus de grave para completar el rango de frecuencia en las voces masculinas. En cuanto a las voces femeninas, también se escuchan correctamente, pero en este caso sí siento que le hace falta un poquito de brillo o de agudos en las voces más altas, pero por lo demás sigue manteniendo la buena presencia, la naturalidad, y en algunos casos siento que se están echando las voces un poquito hacia adelante, pero bueno, enfatizan más dependiendo la pista, pero nada grave. O sea, de verdad, por ponerme exigente, y sobre todo el efecto que yo siempre le pongo cuidado a los auriculares, este efecto que ponen en los estudios de grabación, también se logra apreciar de una manera correcta. También los instrumentos en este rango de frecuencia, incluso en pistas muy congestionadas, se logra escuchar perfectamente la distribución de los instrumentos y de las voces, y es que aquí los drivers que tienen realmente hacen un muy buen trabajo, creo que lo han afinado correctamente. Y ahora vamos a hablar del tema de las frecuencias graves, que posiblemente sea lo que más resalta en estos auriculares, y es que tenemos unos bajos súper contundentes, al punto de que yo estaba escuchando música con el Hip DAC y todo el tiempo estaba verificando que no tuviera la opción de Edge Bass activa, porque eran demasiado potentes, que para algunas personas les puede gustar muchísimo, sobre todo en música como hip hop por ejemplo, donde hay mucho golpe, se escucha súper potente. En algunas canciones incluso sentía como que vibraran las cosas, que claramente no iba a ser así, pero para que te imagines un poco de la contundencia de los graves de estos auriculares, que por cierto tienen una extensión de subgraves bastante decente, pero sobre todo los graves medios son impecables, y la transición que hay de graves a medios también me parece que está muy bien. Eso sí, es importante que sepas que no son los bajos más limpios y detallados que he probado en este rango de precios, pero finalmente lo que buscan es llegar a ese público bass head con bajos súper potentes y contundentes, y esta tarea sí que la realiza sin problema.
Para ser honesto, tenía la esperanza de que se convirtieran en mis nuevos auriculares favoritos, pero la verdad me gusta un sonido más equilibrado, donde no exceda tanto las frecuencias graves y no haya como esa carencia en lo que son las frecuencias agudas. Pero en general es un sonido, diría que bastante decente, y si te gustan los bajos vas a quedar satisfecho totalmente. La escena musical también me di cuenta que es lo suficientemente amplia, aunque tiene menos de altura, pero es suficiente para disfrutar películas y series, sobre todo porque esos graves súper contundentes le dan como ese plus cuando vemos películas con explosiones y realmente te da una sensación bastante interesante. Al igual que sucede cuando jugamos, por ejemplo, el Call of Duty, también tenemos una sensación de inmersión que no es la mejor, repito, pero también serviría sin ningún tipo de problema. Esto era lo que les quería comentar acerca de estos KZSAR, que aunque tengan buen sonido, pero no alcanzó para llenar mis expectativas. Pero repito, ¿te gustan muchos bajos? Esta seguramente es una opción a tener en cuenta, pero por el contrario, si eres igual que yo y te gusta mayor definición, mayor detalle, posiblemente los AS16 Pro sean una mejor opción en ese aspecto. El precio también me parece muy importante, y es que a la fecha de grabar este video tiene un precio de unos $80, lo que al cambio en pesos colombianos sería unos 373.200. Para mí el precio es correcto, pero como siempre tendrás en la descripción los enlaces de todo lo que he enseñado en este video. Sin más que añadir, familia, déjame saber aquí en los comentarios si tú eres un basshead y prefieres un sonido así súper potente, o por el contrario un sonido más detallado y definido. Así que hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!